Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir estudiando el comportamiento de las funciones, en este caso de las logarítmicas y de las definidas en valor absoluto. Entonces, como hacemos siempre, determinaremos aquellas funciones que sean las más básicas, en este caso veremos el logaritmo de x tanto con base mayor que 1 como con base entre 0 y 1, y después veremos el valor absoluto de x y veremos cómo lo determinamos. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de la función logaritmo de x, es decir, vamos a poner f de x igual al logaritmo en base a de x, tenemos dos posibilidades. Que a sea mayor que 1 o que 0 sea menor que 1, perdón, menor que a o menor que 1. Es decir, que a sea mayor que 1 y que a esté entre 0 y 1. ¿Qué ocurrirá? Que de nuevo en este caso podré determinar los dos límites, tanto en más infinito como en menos infinito. Vamos a ver si en menos infinito realmente tiene sentido. Porque si recordáis, el dominio de esta función, el dominio de f de x, era desde 0 sin incluir hasta infinito. Por tanto, ¿tendría sentido calcular el dominio en menos infinito? Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque lo que realmente estaríamos intentando es ver aquellos valores que están a la izquierda del cero. Y si la propia función no puede representarlos, pues no tiene ningún sentido que los intentemos determinar. Entonces, solamente tendremos que ver en los límites de la función. En este caso, sí que es interesante que determinemos el límite en cero para ver qué es lo que significa. Aquí tenemos un punto que es muy importante. Como siempre tendrá que ser, en este caso, en cero positivo, porque solamente podemos tener los valores que están a la derecha del cero. Yo no puedo sustituir en el logaritmo de una función, dependiendo de la función sí que pondría, pero en el logaritmo de x no puedo meter aquí dentro de lo que es el logaritmo, no puedo poner valores que sean negativos. Entonces, vamos primero con el límite, cuando me voy al infinito, de el logaritmo, vamos primero con las de base mayor que 1, a mayor que 1. Por ejemplo, el logaritmo básico que es a igual a 10. Tendría el logaritmo de en base 10 de x, esto sería el logaritmo de infinito, y como tengo un número muy grande, pues será básicamente infinito. Es decir, porque si aplico la definición, tendré que 10 elevado a lo que tenga aquí, infinito, tendrá que ser igual a infinito, lo cual, en efecto, se cumple. Por tanto, en el caso de a mayor que 1, tendré, cuando tiendo a infinito, esto se me va a infinito. Vamos a ver qué ocurre cuando me voy al cero, porque claro, en el cero funciona de otra manera. Cuando me voy al cero, a ver, cuando me voy al 0, voy a ver qué es lo que ocurre. Cuando tenga el límite, cuando x tienda a 0 positivo muy importante de el logaritmo en base a de x. ¿Qué ocurrirá? Tenemos que ver la definición. Veíamos el otro día que el resultado, que lo voy a llamar y, teníamos que a elevado a i tenía que ser igual a x. Entonces, para que a elevado a i sea 0, porque lo que buscamos es que esto sea igual a 0, porque hacemos el logaritmo en base a de 0 positivo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir con la i? Pues que la i tiene que ser muy negativa. Es decir, vamos a hacerlo con una tabla de valores. Si yo pongo el logaritmo en base a de x es igual a y, ¿qué es lo que ocurría? Si pongo x igual a 1, tendré que el logaritmo en base a, en este caso vamos a poner base 10 para que nos quede clara, tendremos que la y será igual al logaritmo en base 10 de 1, que es 0. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 0 es 1. Si pongo x elevado a 0,1, tendré que y será el logaritmo en base 10 de 0,1, que es menos 1. ¿Por qué? Porque 10 elevado a menos 1 es 0,1. Y si así continúo consecutivamente, voy a poner otro más. Pondré x igual a 0,01, tendré el logaritmo en base 10 de 0,01, que esto será menos 2. Por tanto, 10 a la menos 2 tendrá que ser 0,01, lo cual es cierto. Y si continúo, cuando me acerque mucho a 0, este número habrá caído mucho negativamente. Por lo tanto, estaré en menos infinito. Es decir, que el límite cuando me acerco a 0 positivo en base 10 o en cualquier base que sea mayor que 1 será menos infinito, porque me acercaré un montón hacia la parte negativa. Es decir, que esto se me irá hacia menos infinito. Podemos comprobarlo de la siguiente manera. Yo vengo aquí y pinto el logaritmo de x y, como podéis ver, nos pone automáticamente la base 10, que luego la cambiaremos para el siguiente, y vemos en efecto que cuando me acerco mucho al 0 me voy hacia el menos infinito, como siempre sin llegar a tocar el 0,
y cuando me voy hacia el infinito me voy muy despacio, pero me voy creciendo hacia el infinito. Por tanto, en efecto, tendremos que tanto esta como esta son correctas. Vamos ahora a la base menor que 1, y aquí tenemos un comportamiento un poquito distinto. El dominio sigue siendo el mismo, pero sin embargo vamos a ver cómo funciona. Tendremos que el límite, cuando x tiende a infinito del logaritmo en base 1/2, por ejemplo, de x, ¿qué es lo que ocurrirá? Voy a hacer el planteamiento que he hecho antes. Tendré que, en este caso, será igual a y. Y se tendrá que cumplir que 1/2 elevado a y sea igual a x. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que esto será equivalente a decir que 1 entre 2 elevado a y, a ver, lo voy a poner un poquito más grande, 1 entre 2 elevado a y tendrá que ser igual a x. Entonces, que cuando la x crece, para que todo esto crezca, como el numerador no puede crecer, tiene que decrecer el denominador. Y para que el denominador decrezca, la y tiene que decrecer. Es decir, tiene que acercarse mucho al cero. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá? Que para que decrezca, porque recordad que decrecer nos referimos hasta el cero, a partir del cero se me volvería la y para arriba y esto sería también correcto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando x tienda a infinito, la y también va a tender en este caso a menos infinito. ¿Por qué? Porque si yo esta y la vuelvo muy negativa, lo que va a ocurrir es que se me va a subir toda la potencia al numerador positivamente y como se va a subir positivamente me va a quedar, en este caso, multiplicando progresivamente. Es decir, que cuando x tiende a infinito, la y va a tender a menos infinito. Por tanto, tendremos que aquí, cuando tiendo a infinito, me voy hacia menos infinito en este caso. ¿De acuerdo? ¿Y qué tendremos cuando tienda a cero? Pues tendremos un comportamiento que vamos a ver, ¿no? Cuando tenga a cero positivo como antes, tendrá que cumplirse lo mismo. Tendrá que cumplirse que 1/2 elevado a y sea igual a x. Por tanto, tendré que 1 entre 2 elevado a y tendrá que ser igual a x. ¿Y qué ocurre? Que cuanto más pequeño se tiene que hacer este número, es decir, cuando este número tiende a 0, más grande se tiene que hacer todo este número de aquí abajo, porque el de arriba es constante. Por lo tanto, para que este se haga más grande, la y tiene que hacerse muy grande, muy positiva. Por tanto, cuando x tienda a 0 positivo, la y deberá tender a más infinito. Es decir, cuando tiendo a 0 positivo, me voy a infinito. ¿Ok? Y este es el comportamiento que deberíamos tener. Aquí tengo el positivo como siempre. Entonces, vamos a representar ahora el logaritmo y ver que en efecto ocurre tal que sí. En este caso tenemos el logaritmo de base. Voy a pintarlo aquí. A ver. 1/2. Y vamos a ver cómo funciona. Si os dais cuenta, cuando me voy hacia el infinito, la y decrece, se va hacia el negativo. Por tanto, tendré que cuando me voy hacia el infinito, la y se me va hacia menos infinito, que es justo lo que habíamos visto. Y cuando me acerco al cero, la y tiene que crecer un montón para compensar esa pérdida. Por tanto, cuando me acerco al cero, la y se me va a más infinito. Por lo tanto, nuestro análisis ha sido correcto. Entonces, ahora que hemos visto esta función, vamos a ver la función valor absoluto. En este caso, la función f de x igual al valor absoluto de x. Que si recordamos, esto era lo mismo que x para los x mayores o iguales que 0 y menos x para los x menores que 0. Por tanto, ¿qué tendré? En el punto 0 veo claramente que simplemente es 0 y tendré que analizar dos rectas muy sencillas. Esta que se me va en la parte negativa y esta que se me va en la parte positiva. ¿Ok? Por tanto, en la primera recta tendré que hacer límite cuando x tiende a más infinito. ¿Dónde están definidas las x positivas? En la primera recta. Por tanto, simplemente tendré que ver que esto es igual a x. Y esto será más infinito, que este límite lo calculo muy sencillo. Y el límite, cuando x tiende a menos infinito, ¿dónde están definidas las x muy negativas? En esta. Por tanto, tendré que hacer el límite de menos x, y esto será menos infinito, es decir, más infinito. Por tanto, como podemos ver y como ya podíamos intuir, yo recordad que no puedo tener un valor negativo en la función absoluto de x, en la función valor absoluto de x. Sí, si le pongo un menos delante,
pero es que no estamos analizando la función menos valor absoluto de x, es una función valor absoluto de x. Entonces, no tendría sentido que yo aquí o aquí encontrase un límite que fuera menos infinito. Entonces, si vengo aquí y represento f de x, el valor absoluto de x, pues en efecto, como podéis ver, tenemos que hacia la derecha crece positivamente y hacia la izquierda también crece positivamente. ¿De acuerdo? Entonces la complicación nos vendrá cuando aquí podamos tener una función en la cual interactúe de manera muy distinta cuando me vaya hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Vale? O si tuviera un menos delante o alguna función muy compleja dentro. Pero como siempre, aquí analizamos los conceptos básicos y después ya iremos viendo cómo trabajar con cada una de ellas. Ya habéis visto, chicos, que en este caso la función logaritmo tenemos que trabajar muy claramente con su definición, hay que entenderla muy bien, porque si no, se nos puede ir un poco el significado que tenemos, pero por lo demás no tiene ninguna complicación. Y en el caso de la función valor absoluto habéis visto que en esta en concreto, muy sencilla. Pero por favor, cualquier duda que tengáis, cuestión o pregunta, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.